Como se ha dicho, vamos a tener una serie de estudios, 7 en total, con el tema los dones espirituales en Cristo. Y un octavo tema que va a ser la disciplina en el Señor, tan necesaria dentro de la iglesia y en el cuerpo de Cristo, en la viña del Señor. Leíamos en la primera porción de la lectura, en el Salmo 68, el texto 17 y 18. Voy a volver a leer tan solo el texto 18 que dice así del Salmo 68. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste. La verdad que la palabra hebraica en el fondo dice recibiste o aceptaste, más que aquí está mal traducida en nuestras Biblias, corríjala usted. La palabra en vez de tomaste es recibiste o aceptaste. En hebraico sería la cajacta, que viene de la raíz lakaj, que es recibir o aceptar. Entonces el texto 18 del Salmo 68 diría, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, recibiste o aceptaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bien, los dones espirituales, entonces, lo que la Escritura enseña con respecto al origen de estos dones espirituales, el que subió fue el mismo que descendió, y no es otro que el Señor Jesucristo. Y tal como podemos leer en Juan 3:13, en la entrevista que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, cuando le dijo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, manifestando así en esta entrevista con Nicodemo, el Señor Jesús, su omnipresencia. Descendió del cielo y subió a los cielos. Y al subir a los cielos recibió dones, aceptó dones para los hombres, como dice proféticamente el Salmo 68. Y él descendió del cielo, dejó sus glorias magníficas, fue con el objeto de ir a la cruz, fue con el objeto de entregarse en un sacrificio, fue con el objeto de poder triunfar en la batalla contra el adversario, Satán, y los poderes infernales. Su victoria en esa cruz de ignominia fue sobre Satán, sobre el pecado y sobre la muerte. Tal como dice, y podríamos leerlo en 1 Corintios 15, en el cual dice, texto 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él, el Señor Jesús, fue victorioso. Y como aquellos grandes conquistadores de antaño que volvían con los despojos de sus batallas, él victorioso en esa cruz también tuvo sus despojos. Y esos despojos fue lo que recibió por parte del Padre, y el cual pudo repartir a manera de los conquistadores entre los suyos. Y repartió entre los hombres los dones, tal como está profetizado en el libro de Isaías. Podríamos leerlo, Isaías 53, el texto 11, que dice así: del trabajo de su alma verá,
y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, cuando se dice del trabajo de su alma verá, podríamos decir que verá el trabajo de su alma, la aflicción de su alma, como dice el Salmo 22, podríamos leerlo también y tenerlo en memoria. El texto 22 del Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. El Señor anunciará en medio de la congregación el nombre del Señor y cantaría alabanzas en medio de sus hermanos. En este texto 22, aquí tenemos del Salmo 22, por primera vez se menciona a la congregación, que es un grupo de hermanos que alabarán. Y ese grupo son los hermanos de él. Y así como en el Salmo 22, donde él alabará en medio de la congregación a Dios, la iglesia en el día de hoy, reunida como está, es el fruto de la aflicción del alma del Señor, es el fruto de la muerte del Señor Jesús, de aquella muerte del Salvador. Hubo mucho fruto, hubo mucho fruto. Pero nuestro asunto que nos toca en esta tarde, en esta noche, son los dones espirituales para la iglesia del Señor. Y estos dones que el Señor va a dar son el fruto de aquella aflicción de su alma ganada en esa cruz del Calvario. Son el fruto, estos dones son el fruto de aquel triunfo en la cruz del Calvario. Son el resultado de la victoria que tuvo él sobre Satán y sobre todos los poderes del mal. Y así leíamos en el Salmo 68. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, todo poder fue cautivo y recibiste, aceptaste dones para los hombres. ¿Y qué podíamos leer en el Efesios, el epístola a los Efesios, donde el apóstol parece dar un paso más en la revelación? Porque el texto 8 de Efesios, en el cual hace referencia al Salmo 68 que acabamos de considerar en el Antiguo Testamento, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí la palabra en griego de dar es edoken, que viene de la raíz didomi, dar. Pero aquí el apóstol da un paso más en la revelación. En el Antiguo Testamento se manifiesta que el Señor, con el triunfo del Calvario, recibió y aceptó de parte de los padres los dones de los hombres para poder dárselos al pueblo de él. Pero Efesios habla claramente que el Señor subió a lo alto llevando cautiva la cautividad que nos condenaba y dio, edoken, dio, enfático el griego, edoken, dio dones a los hombres. Y ese dar es mediante el triunfo en la cruz. Él adquirió entonces, el Señor Jesús adquirió una nueva prerrogativa de dar dones espirituales a los hombres. ¿A qué hombres? A los hombres y mujeres salvados por él, a los hombres y mujeres que han creído en la obra de redención que él hizo en esa cruz del Calvario. A estos hombres entonces, a estas mujeres, Dios dio dones espirituales
en Cristo. ¿Cómo cuál? El don del Espíritu Santo, por ejemplo, el cual descendió en el día de Pentecostés, cuando Jesús dijo a sus discípulos: esperad en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, y ellos esperaron. Y el Espíritu fue el don de Cristo. Fíjese que en Juan 14, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, está escrito que Él enviaría la promesa. Podríamos leerlo, Juan 14, el texto 16 y 17, cuando dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Y desde esa fecha el Espíritu Santo está aquí, en la tierra, como vicario de Cristo. Está aquí en el mundo y mora en los creyentes, habita en nosotros, los creyentes en Cristo. Ahora podríamos preguntarnos nosotros, ¿y esta es una realidad para nosotros? El saber que el Espíritu de divinidad está derramado en nuestro corazón y habita en medio nuestro. Nosotros habíamos leído en Efesios 4 acerca de estos dones espirituales. Fíjese que el texto en griego es enfático. Dice en el texto 7, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a cada uno de nosotros, fíjese que el griego dice uno de cada uno, es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Uno de cada uno. No hay ningún hijo de Dios que no haya recibido la gracia del Señor. Por lo cual dice, texto 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego el texto 9 habla de su sepultación y subió. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino también el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Habla de la muerte de Cristo. Y el texto 10 de Efesios 4 habla de su resurrección, porque dice: y el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Pero el texto 8, el texto 7 dice: uno de cada uno ha recibido la gracia de Dios. Es decir, uno de cada uno ha recibido un don espiritual que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Uno de cada uno. No hay ningún hijo de Dios que no haya recibido por lo menos un don espiritual en Cristo. Debemos aclarar, apreciados y queridos hermanos, que una cosa es el don que el Señor ganó en la cruz del Calvario y otra cosa son los talentos naturales que nosotros podemos tener a causa de nuestra genética. Yo puedo tener un talento natural. Podría cantar muy bonito, por ejemplo, un talento natural. Podrías tener la facilidad, ¿no es cierto?, para tocar un instrumento, un talento natural. No, no me estoy refiriendo a los talentos naturales. Me estoy refiriendo de que nosotros somos el fruto de la aflicción del alma del Señor, que murió en la cruz del Calvario, que descendió de sus glorias magníficas para poder hacer la obra de redención y llevar cautiva la cautividad que nos cautivaba y nos mataba. Y que Él resucitó al tercer día y triunfante sobre Satán, sobre el pecado
y sobre el mundo se presentó delante de Dios, y así victorioso como aquellos antiguos guerreros, él recibió los despojos de su victoria y aceptó los dones para darlos a su pueblo. Estoy hablando de los dones que Cristo ganó en la cruz, para usted y para mí. Al pensar en esto, apreciados hermanos, mi corazón me cautiva, mi corazón se quiebra. Él ha subido como aquel resultado del triunfo, ha subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2, nos hace pensar en su forma y en su sencillez del Señor. Cuando dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Por lo cual, también le ensalzó Dios a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Esto debería impresionarnos, apreciados hermanos. Y dióle un nombre sobre todo nombre. Y deberíamos meditar mucho sobre este asunto, sobre esta situación que el Señor Jesús vivió. Si queremos tener un entendimiento de lo que significan los dones espirituales que Él ha dado para la obra del ministerio en medio de su pueblo, Dios ha honrado de esta manera a su Hijo. Su Hijo se humilló a lo sumo y tomó forma de siervo y fue sencillo y humilde, siendo el creador de todas las cosas. Y debido a esa victoria que él realizó, esa obediencia que tuvo hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo ensalzó a lo sumo. Por lo tanto, Dios ha honrado a su Hijo de esa manera, pues grande fue la obra del Calvario y muchas las consecuencias, grandes son las repercusiones e inmensas las bendiciones que emanan de allí. Bendiciones que emanan de aquella cruz. Pero pensemos en los dones que el Señor da a uno de cada uno. Dones que Él ganó como despojo del triunfo de esa cruz de ignominia. Estos dones espirituales, ¿qué son? Son para la perfección de los santos. Esa es la diferencia entre el talento y el don. Muchas veces el talento, que es una cualidad trabajada, adquirida, muchas veces es para alabanza de la gloria del propio hombre. Pero los dones espirituales que el Señor ganó en la cruz son para la perfección de los santos, son para la obra del ministerio. Y por ministerio hemos de entender que es la presentación de la verdad de Dios. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, para la bendición de todos los hermanos en medio de la congregación en todo sentido. Y esto nos debería traer otra pregunta. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es tu don, apreciado hermanos en Cristo, que el Señor te dio?
¿Cuál es? ¿O cuáles son todos los dones que el Señor en su gracia y en su misericordia te ha dotado? ¿Cuál? El cual el Señor me dio con su triunfo en la cruz. ¿Cuál es el don que Él ganó con la aflicción de su alma en la cruz? Y da en gracia y en amor para la edificación del cuerpo de Cristo, tal como leíamos, para el ministerio de la obra, para la edificación, para la bendición de los hermanos en medio del pueblo. ¿Cuál es el don que el Señor te dio? Te lo pregunto a ti, querido y apreciado hermano. ¿Cuál es? Fíjese que hemos de estudiar en el seminario bíblico no para obtener un don. Hemos de estudiar en el seminario bíblico para poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús y poder ejercitar nuestro don que el Señor nos dio. Fíjese que en segunda de Pedro hay una pequeña exhortación por parte del apóstol allí. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el texto 18, que dice: más, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y Pablo le escribía a Timoteo, a su hijo Timoteo, algunos consejos. Podríamos leerlo. En Timoteo 4, el texto 13 al 16 voy a leer, que dice: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti. Y ese don, dado por el Señor, ganado en la cruz, ese don que el Señor ganó con la aflicción de su alma y la tenía nuestro apreciado hermano Timoteo, debía ocuparse en leer, en exhortar y en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía. Es decir, los hermanos mayores como Pablo miraron en Timoteo que tenía un don que el Señor le había dado desde el día en que él creyó, dado por profecía, admirado y dado digamos, reconocido por Pablo, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ese don que tenía Tito era reconocido por Pablo y juntamente los hermanos le daban la mano de compañerismo y le exhortan a Timoteo en que se ocupe en leer, en exhortar y en enseñar. No descuides el don que el Señor ganó en la cruz por ti. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice aún más: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Qué preciosa recomendación entonces. El Señor Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones espirituales a su pueblo, a los hombres. Pero no es la preparación intelectual, sino el don espiritual que ya recibí, es el que yo debo hacer crecer y ejercitar. No es un trabajo intelectual, no es el talento natural que yo pueda tener, es el don que el Señor me dio y ganó en esa cruz del Calvario. Muchas veces me preguntan, los jóvenes sobre todo, ¿qué necesito yo para prepararme para el ministerio de la palabra? Muy buena pregunta. Necesariamente es
que no solamente posea el espíritu de divinidad en el corazón, ¿verdad? Sino que también aquel que ha de prepararse para el ministerio de la palabra debe saber cuál es el don que el Señor le dio, el don espiritual. La palabra habla del don espiritual. Sin esto no se puede hablar a los hermanos en la congregación. No se puede edificar la iglesia de Cristo sin los dones espirituales. ¿Qué leíamos en Efesios? El Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, decía Efesios. ¿No es cierto? Y el texto 12 dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin el don espiritual no se puede edificar la iglesia del Señor. Por lo tanto, estamos delante de algo serio, de algo solemne, de algo en el cual debemos meditar mucho en el secreto de la oración delante del Señor para poder que el Señor ilumine el corazón para poder saber cuál es el don que el Señor me dio para hablar a los hermanos, para edificar la iglesia. No puede haber bendición si no ejercito mi don en una forma espiritual. Y leíamos en Efesios algunos dones espirituales. Dijo claramente, y él mismo descendió, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Apóstoles, el don de apóstol, eran aquellos que aprendieron y vieron al Señor Jesús y aprendieron directamente de Él, ¿verdad? Podríamos decir que ese don en esta época, en esta era de la iglesia, no podría aplicarse. Pero se aplica a otros profetas que son los que ministran y hablan la palabra del Señor, y otros evangelistas, y otros pastores que guían, que cuidan, que exhortan, que consuelan a la grey del Señor. Son aquellos que cuidan el redil, son aquellos que van a buscar la oveja perniquebrada entre medio de los riscos. Son aquellos que van a buscar la oveja perdida. Dones de pastores. Y otros doctores, hemos de entender por doctores como, ¿no es cierto?, enseñadores o profesores. Y todos estos dones, todos estos maestros, doctores, son dones dados por el Señor. Son el fruto de la aflicción de su alma. Tengo otra pregunta entonces. ¿Soy yo espiritual? ¿Vivo en íntima comunión con mi Señor? Si es así, entonces Él puede usarme de esta manera. Porque hay diversidad de dones, dice la Escritura. Así lo revela 1 Corintios 12, ¿verdad? Que Pablo le escribió a los corintios acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Y les habla, ¿no es cierto?, que hay un repartimiento de dones más el mismo espíritu es. Y hay un repartimiento de ministerios más el mismo Señor es. Y hay un repartimiento de operaciones espirituales en medio, más el mismo Dios es el que obra en todas las cosas y en todos. Pero dice el texto 7 de 1 Corintios 12,
a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, a cada uno de su pueblo ha recibido al menos un don espiritual. ¿Hay diversidad de dones? Sí, pero uno es el Espíritu que controla los dones. Entonces podríamos decir, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en relación con los dones? Y podríamos preguntarnos cuál es la relación con el Señor en la diversidad del ministerio que Él tiene en medio de la congregación. Y aquí tenemos la referencia al Espíritu, al Señor y a Dios. Por lo tanto, podemos concluir que el Señor es el dador de los dones. El Señor Jesús es el que ganó esos dones en la cruz y los dio a cada uno de sus hijos. Estos dones espirituales no podemos comprarlos, no podemos merecerlos, no tenemos derecho a ellos, sino que la Escritura dice de que Él repartió estos dones como Él quiere. Cristo tiene la prerrogativa, el privilegio de repartir los dones espirituales a cada uno de sus hijos como Él quiere, soberanamente. Entonces yo, como hijo de Él, debo aprender a someterme enteramente a su voluntad. Debo andar sujeto para poder comprender y ser iluminado de cuál es el don que el Señor me dio personalmente. Y debo contemplar una vida espiritual, una vida de piedad, una vida en comunión con mi Señor. Hemos de entender entonces que el Señor Jesús es el dador de los dones y los da como Él quiere, soberanamente. Pero el Espíritu Santo es quien administra los dones espirituales en medio del pueblo de Dios. El don lo recibo del Señor, pero es el Espíritu de divinidad que mora en mí, es el que lo administra. Y Dios es el que está detrás de todas las operaciones espirituales en medio de la congregación. Dios es el que obra soberanamente. El Espíritu nos dirige, el Espíritu nos enseña, tal como está revelado por el apóstol Juan en Primera de Juan, el capítulo 2, podríamos leerlo, capítulo 2, el texto 20, que dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el texto 27 dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, el Espíritu de divinidad, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. El Espíritu es el que nos dirige, el Espíritu es el que nos enseña. El Espíritu de divinidad que está derramado en nuestros corazones es el que administra el don que el Señor ganó en la cruz y me dio soberanamente a mi persona. Para todo aquello que es de su agrado, no para poder detenernos, sino para andar en su agrado en medio de la congregación. El don espiritual, el siervo de Dios que posea un don espiritual, tiene que estar totalmente y enteramente sujeto a la dirección del Espíritu de Dios. ¿Por qué hay dificultades en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta división en medio del pueblo de Dios?
¿Por qué hay tanta controversia en medio del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios sigue un método humano y se olvida del método divino. ¿Cuál es el método divino? Es el don que el Señor me dio soberanamente, en el cual yo humildemente me sujeto a Dios y en lo secreto me dejo guiar por el Espíritu de divinidad que va a administrar el don. Y esa administración del don, tal como leíamos, es para el ministerio de la obra, para la edificación del pueblo de Cristo. Ese es el método divino, apreciados hermanos. ¿Cuán pocos somos nosotros? ¿Cuán poco soy yo? ¿Y cuán grande es Él? ¿Con cuánta razón la Escritura dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos? Como dice Romanos 11. Así que, hermanos, fíjese que en el capítulo 12 de 1 Corintios tenemos una serie, una lista de dones espirituales que el Señor dio a uno de cada uno. Y 1 Corintios 12 nos habla de la administración que el Espíritu de divinidad tiene de estos dones. Y en 1 Corintios 14 encontramos el ejercicio espiritual que se debe tener de esta diversidad de dones que el Señor ha dado, uno de cada uno a su pueblo. Uno de cada uno a su pueblo. 1 Corintios 12 tenemos la administración de los dones espirituales por parte del Espíritu de divinidad, del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 14 tenemos el ejercicio de esta diversidad de dones que el Señor dio a los hombres soberanamente. Y en 1 Corintios 13, ¿qué tenemos? En 1 Corintios 13, entre el capítulo 12 y el capítulo 14, tenemos la lubricación para el ejercicio de estos dones. Y es el amor. Si estos dones espirituales fueron ganados y dados por el Señor en esa cruz de ignominia, una vez que Él resucitó y se presentó triunfante al Padre, el Espíritu de divinidad ha de administrar esos dones, pero lo ha de administrar con esa lubricación de amor ágape. Y el amor ágape es el amor que dice que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que ese amor nunca deja de ser, que las profecías se han de acabar y que cesarán la diversidad de lenguas y que la ciencia ha de ser quitada, pero que ese amor nunca dejará de ser. Queridos apreciados hermanos, entonces, toca a nosotros, con oración, con devoción, con espiritualidad, acercarnos al Señor para poder que Él nos ilumine, para poder saber cuál es el don espiritual que el Señor me dio personalmente a mí para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia,
para la honra y la gloria de su nombre. Y déjeme decirle que Santiago habla de un vislumbre del efecto que produce el don espiritual en un creyente en Cristo. Dice Santiago 3, el texto 17 y 18, para aquellos que lo quieran leer posteriormente. Mas la sabiduría que es de lo alto, que viene de Dios, primeramente es pura, después es pacífica, es modesta, es benigna, llena de misericordia y buenos frutos, no es juzgadora, no es fingida. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es el efecto del don espiritual administrado con esa lubricación de amor, ágape, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, para el ministerio y la obra en medio de la iglesia del Señor.